Que tal, como están? Benvidos. Imos comezar hoxe os deportes falando de squash, dese torneo que pertence ao circuito mundial que se está a celebrar en área central. Xa temos a un home da casa, a Borja Golán, nos cuartos de final. Neste 30 aniversario do Squash Club Santiago, e despois de proclamarse campeón por equipos a fin de semana pasada, o anfitrión segue a ser protagonista do torneo internacional Camiño de Santiago, xa que Borja Golán clasificouse onte para os cuartos de final. O xogador local logrou vencer o hindú Saurabh Ghosal e hoxe afrontaba a seguinte ronda contra o inglés Adrian Waller. Pola súa parte, o outro xogador do Squash Santiago, Carlos Cornes, quedou eliminado no seu partido contra o australiano Cameron Pili, un dos favoritos para levarse o torneo xunto con Borja Golán, que repetiría a súa vitoria do ano pasado. Esta proba, que forma parte do circuito mundial de squash, é un éxito cada edición dende que se decidiu sacar este deporte á rúa, pois os partidos dispútanse nunha especial pista de vidro instalada nos corredores de área central. E imos agora falar de fútbol da S de Compostela, que o domingo pasado gañou a Londras no Multiusos de Sar nun partido atípico cun resultado raro, 8-3. E 2 goles desa conta foron obra de Martín González, que nos acompaña aquí hoxe. Martín, que tal? Benvido. Hola, que tal? Martín, con que sensación se queda un cando mete de repente 8 goles e ademais o outro equipo tampouco se quedou a 0, 8-3? Como saliste? Bueno, extraño, sensación extraña, normal. Partido de 8-3, 11 goles, no suele suceder. Pero bueno, contentos, obviamente, es un resultado positivo. Y bien, sensación positiva. E como vos influiu para o resto da semana? Porque viñades así un pouco de estar en mala racha, supoño que iso... Sí, bueno, estaba semana extraña, fue una semana bastante rara. Y la verdad que necesitábamos sacudirnos la presión con un resultado positivo y la verdad es contundente y bastante positivo. Y sí que nos ayuda bastante para afrontar el siguiente partido contra el Cerceda esta semana y en el día a día pues más relajación y tal, bastante bien nos fue el resultado. De todas formas, sabes que Anxo, o adestrador, estaba un pouco cabreado con eses 3 goles, a pesar de que vos marcades 8. Bueno, sí, a ver, la verdad que 3 goles, si solo mirases, por así decirlo, los goles que metió él, dices, joder, 3, el Compostela seguro que perdió, pero no, metió 8. Pero sí, ni con 8 goles no nos pueden hacer 3 goles porque metimos 8 precisamente, pero normalmente si te meten 3 goles no consigues casi ni un punto. Igual un vai se relaxando un pouco a medida que vai vendo un resultado tan abultado, non? Sí, a ver, es normal, además que íbamos 7-0, el partido estaba todo de cara, muy dormido, y bueno, y puede ser normal que el equipo se relaje un poco y ceda más espacios y por lo tanto más ocasiones para el equipo contrario. Pero bueno, no lo podemos permitir, ya te digo, o sea, hay que estar, el partido dura 90 minutos, no 70, y entonces, bueno, de los errores se aprende. Bueno, perdonados quedades por eses 8 goles. Non sei se vos sorprendeu ese partido, porque o Alondras, a priori, supoño que non sería un dos rivais fáciles. Sí, bueno, yo soy nuevo en tercera división y bueno, a Londres yo sé que el año pasado jugó la fase de ascenso a segunda B, entonces pues yo a priori pensaba que, bueno, y es un buen equipo, vamos a ver, 8-3, pero bueno, las cosas se dieron así y bueno, pero no creo que el Alondra sea un equipo blando ni malo, simplemente, pues oye, igual tuvimos un buen día y ellos un mal día, o no es mal equipo para nada. Bueno, pero mellor que a sorte estivera do vosso lado. Desde luego que sí. Marcaches 2 goles. A nivel persoal, como influe eso, cando contribúes desa maneira á vitoria? Bueno, pues a nivel personal, la verdad que lo necesitaba, porque entre unas cosas y otras arrastraba problemas musculares, un esguince de tobillo leve, pero bueno, que me impidió jugar y no acababa de encontrar continuidad y bueno, la verdad que regresar y meter 2 goles, pues oye, me da confianza, que es lo que estaba buscando. Ademais, goles bonitos. Xa o ano pasado nos tiñas acostumados así a
algún gol vistoso, ¿no? Bueno, oye, lo importante es que entre, ¿no? Pero si son más bonitos, pues mejor, la verdad que sí. Se pode desfrutar a xente, non? Sí, la verdad que sí. Deuse así un dato curioso neses goles porque foron todos a pares. Cada un dos goleadores marcou dous. Ti, Jacobo Tato, Joselu e Franqueira. Sí, la verdad que poca gente supongo que haya visto un partido así, 8 goles y repartidos de 2 en 2. La verdad bastante extraño, sí, bastante extraño. Non sei que fixestes nos adestramentos da semana anterior. No lo Estaba entrenamos, no lo entrenamos. Aunque parezca que sí, no lo entrenamos. Non estaba preparado, non? No estaba preparado, surgió así. Decías, Martín, que ti eres novo na terceira. Como está sendo para ti ese cambio? Bueno, categoría distinta. Sí que es mucho más competitiva. En la tercera puedes perder en cualquier campo. No da igual ir a jugar al campo del último que del tercero, que del quinto. Hay que ir con la misma actitud a todos los campos porque te la pueden liar, básicamente. Todos los equipos son competitivos. Así que sí que es una tercera muy bonita y muy competida, la verdad. Sí. Ti notas moito a diferencia cando saes ao campo? Con respecto al año pasado. Bueno, sí que se nota la diferencia, la verdad. La preferente, bueno, es una liga que hay buenos equipos, pero bueno, tal vez haya otros de la zona más baja que bueno, sí que los comparas con los de tercera división, sí que se puede notar el cambio, sí. Ademais, hubo un cambio moi radical porque o ano pasado nesa categoría en regional preferente todo ia ben, todo eran triunfos, alegrías. Este ano estades levando máis paus, non sei como psicolóxicamente como vos afecta, como levades o día a día. Bueno, no estamos afectados para nada. Sabíamos que no iba a ser fácil, obviamente, ¿no? Y estábamos preparados pues, para las duras y las maduras, ¿no? Sí, sabíamos que no iba a ser un camino de rosas y bueno, estamos intentando buscar nuestro juego. Creo que poco a poco lo vamos a ir encontrando, ya lo encontramos, resultado positivo esta semana y nada, y espero que nos acabemos afianzando, por así decirlo, un estilo de juego, que es lo que buscamos. Dicías que é unha competición dura, calquera equipo che pode sorprender, e ademais é unha competición moi longa. Estamos falando xa de como van as cousas, pero que queda aínda moitísimo. Non sei como mirades vos o futuro. Sí, la verdad que sí. Después llegas ya a enero del año que viene y dices, madre mía, esto que no se acaba nunca, ¿sabes? Y sí que se hace largo, pero bueno, incluso mejor, porque tenemos que, cuantos más partidos haya para sacar más puntos, por así decirlo, mejor, ¿no? O sea que no me preocupa la verdad que sea largo, porque a mí es lo que me gusta ver el fútbol y jugar, cuantos más partidos mejor, la verdad. Cales equipos destacarías como, digamos, eses osos duros de roer que hai, ¿no? Bueno, a ver, en boca de todos está el Racing de Ferrol, ¿no? El primero en la clasificación y la verdad tiene un equipazo impresionante y con buenos jugadores y contrastados en distintas categorías y muy buen equipo. Después el Celta B parece que le está dando guerrilla ahí, es un buen equipo que juega bastante bien, me parece también junto al Racing de lo mejorcito de la categoría. Y después hay equipos muy difíciles en su campo, como por ejemplo el Somoza hizo un muy buen equipo este año y bueno, no solo en su casa, pero bueno, muy difícil sacar puntos allí y campos difíciles también, como siempre hay el condicionantes de campos de hierba artificial también, que hay bastantes este año y ya te digo, muchos equipos complicados, la verdad. Donde estás máis cómodo en San Lázaro, ¿no? No voso campo. Sí, la verdad que sí, ya sea porque estamos con nuestra gente, nuestro campo lo conocemos más, pero bueno, es un campo grande, de superior categoría y pues nos puede llegar a favorecer, creo yo, que haya más espacios para nuestro juego. Falabas do Racing de Ferrol que comezou imparable o Racing. Non sei se cabe posibilidade de que teña algún pinchazo, porque non sei se vai resistir ese ritmo, Bueno, non? cuenta sus partidos por victorias y la verdad que cuando estás en esa dinámica de ganar, ganar y ganar, parece que no puedes hacer nada para no ganar, ¿sabes? Haciendo las cosas mal ganan. Y bueno, y también cuando estás en una dinámica pues al revés, ¿no? Que parece que todo te sale mal y que no puedes hacer nada para cambiarlo. Y el Racing, pues oye, parece que está tocado por una varita, pero
pero por méritos propios tamén, tienen un moi buen equipo, la verdad. Bueno, decías antes, apuntabas que o próximo partido é contra o Cerceda. Como estades preparando? Como vai a semana? E supoño que tamén intentando estar cos pés no chan, a pesar dese resultado. Sí, hombre, desde luego, 8-3 completamente aislado, pero pues nada, como una semana más, la verdad. Es un partido complicado, como todos, ya le dije, pero Cerceda, otro equipo que viene de jugar la fase de ascenso el año pasado, o sea que va a ser complicado, y más que jugamos fuera de casa y tenemos que, pues eso, este año estamos teniendo problemillas fuera de casa y a ver si nos sacamos ya la presión de ganar fuera de casa y conseguir una racha de victorias continuadas para, bueno, para acercarnos a los puestos de arriba. Ademais, o Cerceda que é todo un clásico na terceira. Sí, la verdad que sí. Se gañades aí, seguro que queda... Sí, pode ser un punto de aparte. Sería un golpe sobre la mesa, la verdad, porque el Cerceda es un histórico de la tercera, como tú bien dices, y con jugadores jugadores con nombre y que vinieron para el Compos, algunos de ellos. O sea, siempre fue un buen equipo en la tercera, el Cerceda. Como ti dicías antes, houve ese cambio da regional preferente á terceira. Como foi o cambio no vestiario? Porque quedastes moi pouquiños desa temporada. Sí, la mitad más o menos quedamos, entonces, pues parecido, el procedimiento fue más o menos parecido al año pasado, porque también el año pasado se había hecho un equipo completamente nuevo, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, conocer a la gente otra vez. Los conoces, sabes quiénes son por el fútbol y tal, pero bueno, yo personalmente no tenía trato con ninguno. Y nada, y empezar a conocerse tanto dentro del vestuario como en el terreno de juego. Y muy bien, la verdad, muy buena gente, un ambiente extraordinario, y ya te digo, y ahora tenemos que acabar de encontrar nuestro estilo de juego dentro del terreno de juego, ya que en el vestuario está perfecto todo. Non sei, sin que se ofenda a ninguén, se botas a alguén de menos, porque un sempre fai boas migas con algún compañeiro, non? El año pasado, la verdad que es que no puedo decir un nombre, porque era una piña, estaba muy bien, la verdad, estaba muy bien. Entonces no te podría decir un nombre, sería injusto, la verdad. Pois non decimos a ninguén, todo o grupo, ese conxunto. Sí. Como foi para ti ese momento no que se empezan a dar as baixas, a dicir quen continúa, e ves que ti eres un dos elexidos para seguir formando parte do proxecto do Compostela? Bueno, pues orgulloso desde luego por la confianza depositada y porque ves que, bueno, el trabajo del día a día se te reconoce y bueno, y con muchas ganas de, pues la confianza, pues devolverla con trabajo y con resultados. Y nada, en el momento, pues fue un momento complicado porque, bueno, son amigos que se van, pero bueno, alegría personal por la decisión del club de confiar en mí, la verdad. E a marxe de todo como está indo a temporada, dos obxectivos que ten o club, ti marcaste algún reto persoal nesta primeira temporada en terceira? Pues mira, casi es la primera vez que sí que me propongo un reto por los problemas que tuve este año, que nunca tuve problemas de lesiones y este año parece que algo mala suerte tuve. Mi reto es la continuidad y poder disputar partidos con regularidad y coger confianza y estar en un estado de confianza óptimo y básicamente es ese mi objetivo, ya más allá de los objetivos del equipo. Xa por último, antes de despedirte, quero sinalar unha cousa que Martín tamén é estudiante, e iso gústame sempre destacalo. Como compaxinas eses estudios de Dereito, me decías que estudiabas? Sí. Como compaxinas co fútbol? Bueno, es complicado porque bueno, te quita tiempo el fútbol y te quita tiempo Derecho, o sea, pero bueno, intentas llevar lo mejor posible. Al tener clase y después entrenamiento, pues bueno, se hace un poquillo monótono, ¿sabes? Siempre tantos horarios, estar sujeto siempre a horarios, pues acaba minando un poco, pero bueno, o sea, muy contento, obviamente. Bueno, pois aquí temos a un futuro abogado. Ojalá que sí, ojalá que algún día. Pois que te vaya moi ben tanto neses estudios como no Compostela. Moitas gracias. Muchas gracias a ti. E nos voltamos mañá con máis novas do mundo do deporte, con máis entrevistas. Graciñas por atendernos.